Definimos el tema que les comentaba, prácticamente es el más importante en todas las matemáticas, el tema de funciones. ¿Listo? Dijimos que era una función y definimos pues una función real. Una función real es una función cuyo dominio es una parte del conjunto de los números reales y cuyos valores son el conjunto de los números reales, es decir, va de R al conjunto R también. Dimos varios ejemplos de funciones, hicimos algunos ejercicios con funciones, vimos cómo evaluar funciones, vimos algunos ejemplos, ilustramos cómo se graficaban funciones en el plano cartesiano, ¿vale? Ilustramos cómo se grafica una función aquí en el plano cartesiano. Y también vimos, pues, unas funciones que llamamos funciones pares y otras funciones que llamamos funciones impares. Por ahí estábamos más o menos. ¿Listo? Vimos un criterio, el criterio de la recta vertical, para ver cuándo una gráfica que tengamos en un plano cartesiano, pues corresponde a una función. Dijimos, si tenemos una gráfica y trazamos una recta vertical en cualquier punto del plano cartesiano, trazamos una recta vertical y esa recta toca la función máximo una vez, es decir, puede ser que no la toque o puede ser que la agarre solamente una vez, entonces eso sí es función. Si trazamos rectas verticales en el plano cartesiano y al menos una de esas rectas, al menos una, con que haya una es suficiente. Si al menos una de esas rectas toca a la gráfica en varios puntos, entonces automáticamente deja de ser función. En el caso de estas gráficas, pues esta primera gráfica es una función, trazamos una línea recta vertical en cualquier punto y toca la recta, toca la gráfica máximo un punto, mientras que la segunda no. Si hacemos una línea recta vertical por esta zona de aquí, pues va a tocar la función o va a tocar esa gráfica mejor en varios puntos. De hecho, en 1, 2, 3 puntos podría tocarla y entonces deja automáticamente de ser función. ¿Listo? Hablamos de funciones pares, funciones impares, de rango dominio. Funciones pares dijimos que eran simétricas respecto al eje Y. Funciones impares eran simétricas respecto al origen, el punto 0,0. Y por ahí quedamos. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no hayan entendido de lo que estábamos viendo? Lo siguiente que vamos a ver entonces es un tipo de función, o bueno, eso alcanzamos a dar una idea, si no estoy mal, pero pues les quería comentar, quería simplemente para recordar que muchas veces cuando estamos tratando con funciones, pues cuando estamos operando con funciones, nosotros nos encontramos con funciones, o mejor dicho, con gráficas que parecen ir de subida o de bajada, ¿listo? Por ejemplo, algo así. Esto podría ser una gráfica de una función cualquiera, yo que sé, podría ser por aquí así, ¿vale? Y la puedo hacer un poquito mejor. Algo así, ¿listo? Y lo que quiero comentarles es que, bueno, cuando uno analiza las gráficas de funciones, uno ve que las gráficas tienen unas partes en donde van de subida, por ejemplo, esta zona de aquí, y otras partes en donde van como de bajada, podríamos decir. Si leemos pues de izquierda a derecha sería así, ¿no? De subida, de bajada, por aquí otra vez subida, por aquí otra vez subida, todo esto y por aquí otra vez bajada, en el caso de esta gráfica particular que hicimos nosotros. Eso tiene un nombre propio, eso tiene un nombre propio. Cuando va de subida se llama una función creciente, cuando va de bajada se llama una función decreciente. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, esa es la situación. Cuando va de subida le decimos función creciente y cuando va de bajada, función decreciente. Pero eso tiene un nombre propio, bueno, ese nombre propio que dijimos, y tiene una definición matemática propia. Entonces, vamos a definir matemáticamente qué significa que la función vaya de subida, qué significa que la función vaya de bajada. ¿Listo? Entonces,
Sería algo así. Vamos a colocar como titulito aquí función creciente y decreciente. Función creciente y decreciente. Entonces sería algo así. Nosotros diremos que la función f, diremos que la función f es creciente en el intervalo i, si para todo, x sub 1 menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, ¿vale? Esa es la definición matemática de función creciente. Decimos entonces que una función es creciente en un intervalo i si nosotros tenemos que para cualquier par de puntos, x1 y x2 de ese intervalo, cualquier par de puntos que satisfagan eso, que satisfagan que uno sea menor que el otro, entonces la función evaluada en x1 es menor que la función evaluada en x2. ¿Listo? Sería algo como lo que estamos haciendo ahí. Entonces, hagamos aquí otro grafiquito, pues muy pequeñito, con respecto a eso. ¿Listo? Entonces sería algo así. Por aquí está y, por aquí está x, mi función que va a ser una función creciente, pongámosla por aquí así, entonces pongamos nuestra función así. Listo, pongamos esta funcioncita así. Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, A, aquí está B, donde termina la función. Y esta función, como está ahí, pues es una función creciente en el intervalo A, B, que es el intervalo I del que estamos hablando. ¿Por qué sé que es una función creciente? Bueno, porque si yo tomo un x sub 1 por aquí y un x sub 2 por aquí, ¿cierto? Que sea mayor, pues el valor de la función en x sub 1 está por acá. Este de aquí es el valor de la función en x sub 1 y en x sub 2 está por acá. ¿Listo? Y efectivamente está más arriba. La función evaluada en x sub 1 está por aquí, el valor de la función en x sub 1 y el valor de la función en x sub 2 está por acá. Entonces, esa es la situación. Eso es lo que está pasando ahí. En este caso, pues, nosotros tenemos justamente eso, ¿no? X sub 1 menor que X sub 2, efectivamente. X sub 1 es más pequeño que X sub 2. Y entonces, esto implica que F de X sub 1 está abajo, de hecho es menor que F de X sub 2. Como eso ocurre para cualquier X sub 1 y X sub 2 que escojamos en ese intervalo A, B, que cumplan esa condición, ¿no? Por supuesto que x sub 1 sea menor que x sub 2, entonces pues eso es lo que nos da indicio de que la función va creciendo, de que la función va en subida. Parece pues un tanto, digamos, raro dar la definición matemática, pero es que así tenemos que dar definiciones matemáticas. Intuitivamente, pues yo les he comentado, la función va en subida y ya eso podemos identificarlo con función creciente, o la función va en bajada y podemos identificarlo con función decreciente. Para la decreciente, pues es prácticamente lo mismo, salvo que la desigualdad que tiene que mantenerse aquí es la contraria, ¿no? Para decreciente sería aquí entonces mayor o igual a así. Para decreciente sería así, ¿vale? X sub 1 menor que X sub 2 implican que f de X sub 1 sea mayor que f de X sub 2. Esa sería la de decreciente. Es exactamente lo mismo, salvo que la desigualdad cambia ahí. Esto sería decreciente. ¿Cómo sería? No, pues hagámoslo rápidamente. Sería muy similar. Por aquí está mi eje X, mi eje Y. Por aquí está el intervalo A, B. Voy a hacer una función decreciente. Pongamos que sea esta de aquí. Ahí, va en bajada. Y lo mismo, ¿no? Tenemos un punto X sub 1 por aquí, un punto X sub 2 mayor. Y lo que uno observa es que f de X sub 1 es mayor que f de X sub 2. Es mayor que f de X sub 2. Y bueno, eso es decreciente. ¿Listo? Eso es decreciente. Entonces, eso es lo que está pasando ahí.
Entonces, tenemos ese concepto básico, o esos dos conceptos básicos de cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Aquí está la definición de creciente, lo que les comentaba hace ratico, y la definición de decreciente. Entonces, lo contrario, ¿no? Si para todo x1 y x2 en el intervalo y tal que x1 es menor que x2, se tiene la desigualdad contraria. F de x1 es mayor que f de x2. Entonces, eso involucra pues que sea creciente o decreciente. ¿Listo? Y pues como les comentaba antes, una función puede tener unos intervalos en donde sea creciente y unos intervalos donde sea decreciente. Por ejemplo, la función x al cuadrado. Ahí está como ejemplo la función x al cuadrado. Entonces, en la función x al cuadrado, esa función crece en una parte y decrece en otra parte. F de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la gráfica de esa función ya la hemos hecho, de hecho, algunas veces. Incluso aquí está algo parecido. Vamos a hacerla. De hecho, por aquí debería estar. Eso es una gráfica común. Miren, esta es la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado. Y efectivamente, cuando venimos desde menos infinito hasta cero, la función viene en bajada. O sea que esa función f de x igual a x al cuadrado es decreciente. Si ustedes me permiten, lo voy a anotar así para indicar que f decrece, para indicar que es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta cero. ¿Listo? Es decreciente en ese intervalito ahí. Correspondería entonces a la parte izquierda de nuestra gráfica aquí. Y la parte derecha, desde cero hasta más infinito, la función es creciente. Desde cero hasta más infinito, la función comienza a ir en subida. O sea que la función es creciente en cero hasta más infinito, ¿vale? Una característica ahí de la función x al cuadrado. Entonces sí, las funciones pueden tener distintos intervalos de crecimiento o decrecimiento según pues la gráfica de la función, ¿no? Podemos hacer una gráfica por acá y analizarla rápidamente a ver qué pasa con esa gráfica. Podemos hacer otro ejemplito por acá, ¿vale? Y por ejemplo, aquí A, B, y dibujemos una gráfica de una función aquí. Vamos a una gráfica de una función aquí. Entonces, ¿qué haría así? Así, y pongámosla así. Bueno, esa es una función más rara todavía, es como hecha a trozos, como hecha por partes, ¿vale? Pero puede suceder, puede ser la gráfica de una función. ¿Listo? Vamos a colocarle letras, pongámosle que este sea x sub 1, que este punto de aquí sea x sub 2, como los puntos más importantes, x sub 3, y por supuesto x sub 4. ¿Listo? Entonces, si esa correspondiera a la gráfica de una función f, entonces sería así. Resulta que la función f es creciente en qué intervalos o en qué partes es creciente. Entonces voy y analizo. Yo estoy observando que esa función es creciente en esta zona de aquí, es creciente, observen, aquí es creciente. Voy a colocarlo más anchito, aquí. En esta zona de aquí la función es creciente, va en subida. En esta zona de acá también la función es creciente y en esta zona de acá la función va en subida. En esas tres zonas es creciente la función. Ahí entonces, en esos intervalos la función es creciente. Entonces el primer intervalo, la primera zona verde corresponde desde A hasta X sub 1. Sería el primer intervalito. A eso le unimos el segundo intervalo que va desde x sub 1 hasta x sub 2, x sub 1 hasta x sub 2. Llegaríamos entonces hasta aquí.
Y el tercer intervalito, entonces, sería desde x sub 3 hasta b. ¿Listo? Y en esos intervalos, esa función es creciente. Donde la función es decreciente. Entonces, vamos a señalar en otro color donde es decreciente esa función. Puede ser en amarillo, por ejemplo. Y yo observo que esa función es decreciente en este intervalo, ¿cierto? En esta parte de aquí. Aquí vamos en bajada. Entonces, es decreciente exactamente en ese intervalo de ahí. Es la única parte donde es decreciente, en x sub 2 hasta x sub 3. ¿Listo? Y esa sería, pues, una función con unas partes creciente y en otras partes decreciente. ¿Listo? Hasta ahí, bien, ¿está claro hasta ahí? Yo puedo colocar así, ¿no? Es una función creciente en tales intervalos y decreciente en tales otros intervalos y no pasa nada. Así es correcto, así se puede colocar. ¿Listo? Entonces quedaría así, ¿vale? Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, función creciente y decreciente, pues realmente nos ayuda mucho intuitivamente, pero gráficamente también se puede ver ese concepto. Gráficamente, pues, uno puede observar dónde la función va en subida, dónde va en bajada. Entonces, digamos que no presenta mayor inconveniente por eso. ¿Listo? Hay otro concepto que es más complicado, es el de función inyectiva. Ese concepto es un tris más difícil todavía. ¿Por qué? Porque va a decir lo siguiente, función inyectiva. Pongamos aquí, función inyectiva. Entonces, una función se dice inyectiva o se dice uno a uno, f se llama inyectiva o uno a uno también le dicen, o le dicen uno a uno también, si cumple una cierta característica, si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. Es decir, si f de x sub 1, perdón, si x sub 1 es distinto de x sub 2, entonces la imagen de x sub 1 es distinta a la imagen de x sub 2. Eso pues parece un tris complicado, de hecho es a veces difícil de entender a la primera, pero ya vamos a dar una idea de cómo funciona esto. ¿Listo? El ejemplo más fácil de una función que no es inyectiva es el de la función x al cuadrado. Ese es el ejemplo más sencillito de una función no inyectiva. ¿Por qué? Vamos a colocarle aquí la función x al cuadrado. Vamos a minimizar un poquito. Vamos a colocar aquí la función x al cuadrado. Ese es el ejemplo más sencillo de una función que no cumple eso. ¿Listo? La función x al cuadrado más o menos luce así. Ya hicimos la gráfica. Vale. Ya hicimos la gráfica. Listo. Entonces más o menos luce así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la función x al cuadrado? Lo que pasa es lo siguiente. Imagínense, por ejemplo, el punto en x menos 2 y el punto en x 2. Resulta que cuando yo evalúo la función en el punto menos 2, pues esto da menos 2 al cuadrado, que menos por menos más da 4. Y cuando evalúo la función en 2, también da 4. De hecho, da 2 al cuadrado y es 4. Entonces, cuando evalúo la función en x igual a 2 y en x igual a menos 2, yo obtengo la misma imagen. Obtengo que el valor de la función es el mismo y es el valorcito 4. ¿Listo? Quiere decir entonces que aunque x sub 1 igual a menos 2 y x sub 2 igual a 2, ¿cierto? Aunque tengamos que x sub 1 es distinto de x sub 2, aunque tengamos esto, ¿listo? Aunque tengamos eso,
Pero tenemos lo siguiente, la función evaluada en x sub 1 está dando lo mismo que la función evaluada en x sub 2. Es decir, tenemos un punto en el rango que es 4, el punto 4 en el rango, que está asociado con dos elementos del dominio, un menos 2 y 2. Y eso es lo que no quiere las funciones inyectivas. Es lo que no quiere las funciones inyectivas. Funciones inyectivas quieren que para elementos distintos del dominio, como por ejemplo este menos 2 y este 2, la imagen o sí, la imagen o elemento en el rango sea también distinto. La evaluación de la función sea distinta. ¿Listo? Una función clásica que sí es inyectiva es, por ejemplo, la función x al cubo. Debe estar por aquí también. Miren, por aquí ya he hecho las gráficas de varias funciones. Aquí está, miren, la función x al cubo es un ejemplo típico de una función inyectiva. Miren lo que pasa con una función inyectiva. Cada que yo hago una línea, horizontal, por ejemplo, pongamos, busquemos por aquí, miren, por ejemplo, esta, cada que yo hago una línea horizontal, por ejemplo, esa, verde que hice ahí, cuando la función es inyectiva, toca la gráfica en máximo una vez. ¿Listo? Cuando tenemos una función inyectiva y trazamos una línea horizontal en el plano cartesiano, esa línea horizontal toca a la gráfica en máximo un punto, como en este puntico de aquí. Miren otra línea horizontal por aquí, de acá abajo. Miren, toca a la gráfica en máximo un punto. ¿Listo? Eso es lo que pasa con las funciones inyectivas, que la gráfica no se repite. Digamos, si uno va en el eje Y, si uno va en el eje vertical, y mira como hacia la izquierda y hacia la derecha, solamente se va a encontrar a la función una vez, cosa que no pasa en la función x al cuadrado, ¿no? En la función x al cuadrado, miren, ahí está la función x al cuadrado, yo trazo una línea horizontal en esta zona y la función se toca en dos puntos. Entonces ahí ya estoy perdiendo inyectividad. ¿Listo? Ya estoy perdiendo inyectividad. Entonces, eso es lo que pasa. Miren, por ejemplo, aquí está la definición de inyectividad. Miren, por ejemplo, aquí dice, ejemplo 5.3.8. Determine si las funciones dadas son inyectivas o no. Y dan estas funciones. De hecho, yo puse hace rato estas funciones aquí. Puse estas funciones aquí. Voy a buscarlas. Miren, aquí está. Aquí está la primera, que es 4x a la 4. Es x a la 4 menos 3x cuadrado más 1. La gráfica de esa función es esta. Parece una W más o menos. Deben un segundito, muchachos, por favor. Un segundito. Listo, muchachos. Entonces, al graficar esa función x a la 4 menos 3x cuadrado más 1, nos da esta gráfica que parece una W. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa gráfica? Bueno, que si yo trazo líneas horizontales, por ejemplo, esa verde que habíamos trazado hace rato, esa gráfica se corta en 1, 2, 3, 4 puntos. O sea que automáticamente no es una función inyectiva. ¿Listo? Automáticamente no es una función inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, parece una W, entonces listo. No, no es inyectiva. Cuando trazo líneas horizontales por este sector, pues entonces se toca en varios puntos la función. A ver si tengo GeoGebra por aquí para graficar la otra. Miremos la otra. A ver si abre. La otra función es x cuadrado menos 1. Si yo la pongo aquí, miren, aquí está x cuadrado menos 1.
y yo la pongo ahí, pareciera que no es inyectiva, las rectas horizontales están cortando la función en varias partes, pero es que resulta que aquí nos dan una restricción adicional sobre esa función que aquí no la puedo colocar, por eso estoy intentando abrir GeoGebra, a ver si funciona en GeoGebra, o si no, lo abrimos por acá, por la página de internet. Así que lo podemos abrir. ¿Listo? Entonces dice así, es x cuadrado menos 1, ¿no? X cuadrado menos 1. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo colocar aquí. Función aquí. X cuadrado 1 de 0. Entonces miren esa de acá. Si yo pongo esa segunda función en Desmos, la función x cuadrado menos 1 me da esta parábola que estamos viendo aquí. Resulta que así completa, esa parábola no es inyectiva. Tiene estos sectores donde, bueno, si trazo la línea horizontal se tocan dos puntos. Pero en el ejercicio me dicen que no es toda la función, sino que tiene que ser en este intervalo. Miren que aquí me da una restricción sobre el dominio de la función. Me dicen que no es toda la función, sino en este intervalo. Por eso, como tengo una restricción aquí, no la puedo graficar en Desmos, entonces me tocó llevarla a GeoGebra. ¿Listo? En GeoGebra yo sí puedo graficarla con restricción. Al hacerle una restricción, me quedaría entonces así. Me quedaría entonces esta gráfica de aquí. Y resulta que esa gráfica de ahí sí es inyectiva. Si yo mando líneas horizontales, y igual a 1, por ejemplo, miren que en cualquier sector que yo mande líneas horizontales va a tocar a la gráfica en un solo puntico. Entonces, esa partecita con esa restricción sí es inyectiva, pero mientras no tenga esa restricción, entonces no es inyectiva, ¿de acuerdo? Esa sería la cuestión entonces con las funciones inyectivas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de funciones, ¿vale? Funciones que se intersectan con líneas horizontales en varios puntos no son inyectivas. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, comentarios, ¿no? Bueno, y también les quiero comentar lo siguiente. Ya vimos entonces funciones pares, impares, funciones inyectivas. Hay unas operaciones que podemos nosotros hacer con funciones. Esto se llama álgebra de funciones. Resulta que nosotros podemos tener dos funciones, sumarlas y obtener como resultado una nueva función. Lo mismo, podemos tener dos funciones, restarlas o multiplicarlas y como resultado obtener otra función. ¿Listo? Hasta dividirlas. Entonces, para las funciones podemos sumar, restar, multiplicar y dividir funciones y obtener otras funciones, pues, distintas. Pero incluso en las funciones hay una operación nueva que no conocíamos tanto. Esa operación nueva se llama composición. Entonces uno puede sumar, restar, multiplicar, dividir funciones y componer funciones. Esas son las operaciones que uno puede realizar con las funciones. Entonces, a eso le llaman álgebra de funciones. Entonces, vamos a ver cómo se suman, se restan, se multiplican y se dividen funciones. Álgebra de funciones. Realmente es muy fácil. Al menos la suma, la resta, la multiplicación y la división son muy sencillas. Simplemente voy a hacerlo con un ejemplo particular. Sumar funciones es simplemente sumar las expresiones que nos dan. Por ejemplo, algo así. Suma y voy a dar dos funciones. F de x igual a, no sé, 3x a la 2 más 5x menos 7, por ejemplo. Y g de x igual a, no sé, 2x cuadrado menos 3x más 2, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces, si nos dicen, tome esa función f, tome esa función g y halle la función suma f más g evaluado en x, ¿vale?
Entonces, esto por definición, la función suma es simplemente f de x más g de x. Es decir, tomar la expresión de f, que es 3x cuadrado más 5x menos 7, y sumarle la expresión de g, que es 2x a la 2 menos 3x más 2, por ejemplo. ¿Vale? Y sumar la expresión de g. Y eso ya es el resultado. Ahí como está, pues ya sería la suma. Eso ya está ahí. Simplemente que uno puede, pues, en algunos casos, reorganizar, puede en algunos casos simplificar un poco y ya. Pero esa ya sería la operación como tal. Entonces, si yo quito los paréntesis, sería así, ¿no? 3x cuadrado más 5x menos 7 más 2x cuadrado menos 3x más 2. Sumo términos semejantes, por ejemplo, 3x cuadrado más 2x cuadrado me da 5x cuadrado. 5x menos 3x me da 2x positivo. Menos 7 más 2 me da menos 5. Y listo. Eso que me está dando aquí es ya la suma de esas dos funciones, ahora sí ya simplificadas. Entonces, la suma de f y g, pues es tomar la expresión de f y sumarla con la expresión de g y listo. Lo mismo la resta es exactamente lo mismo. Si nos dicen, calcule f menos g evaluado en x, pues eso es tomar la expresión de f y restarle la expresión de g. Entonces esto es f de x menos g de x. Ahora sí, ¿a qué es igual a eso? Pues tomo la expresión de f. La expresión de f es 3x cuadrado más 5x menos 7, según lo que teníamos hace rato. Y le resto la expresión de g, que es 2x a la 2 menos 3x más 2. Expresión de f menos expresión de g. Esas son las que pusimos acá arriba, ¿no? Y ahora quito paréntesis, acordándome pues que en el segundo paréntesis, como está precedido de un signo menos, todo lo que está en ese paréntesis cambia de signo. El 2x es positivo, cambia a negativo, el menos 3x es negativo, cambia a positivo, y el 2 es positivo, cambia a negativo. Y ahora sí simplifico sumando términos semejantes. Aquí está el cuadrado. Sumando términos semejantes, 3x cuadrado menos 2x cuadrado me da 1x cuadrado, 5x más 3x me da 8x, y menos 7 menos 2 me da menos 9. Esa sería entonces esa resta de esas dos funciones. La multiplicación es similar, mejor dicho, igual a eso que hemos hecho. La multiplicación o el producto será entonces lo mismo, ¿no? Producto, entonces será, si quiero f por g multiplicados, es simplemente tomar la expresión de f y multiplicarla por la expresión de g. Yo ya sé que la expresión de f es 3x cuadrado más 5x menos 7, multiplicada por la expresión de g, que es 2x cuadrado menos 3x más 2. Y multiplico haciendo distributiva. Multiplico todos contra todos, básicamente. Hago ley distributiva. Todos contra todos. Y obtengo el resultado total. ¿Listo? Y multiplico esto todos contra todos. ¿Vale? Eso es lo que debo hacer ahí. Entonces, esto sería igual a 3x cuadrado por 2x cuadrado, 3 por 2, 6, y x cuadrado por x cuadrado, x a la 4. 3x cuadrado por menos 3x sería 3 por 3, 9, más por menos menos, menos 9, y x por x cuadrado por x, x al cubo. 3x cuadrado por 2 me da 6x cuadrado. 5x por 2x cuadrado me da 5 por 2, 10, y x por x cuadrado, x al cubo. 5x por menos 3x me da menos, más por menos menos, 15x cuadrado. 5x por 2 me da 10x. ¿Listo? Menos 7 por 2x cuadrado me da menos 14x cuadrado. Menos 7 por menos 3x me da menos por menos más, 21x, y menos 7 por 2 me da menos 14. Ahí sumé, multipliqué, bueno, sumando todas las expresiones de ahí, ahora busco términos semejantes. Entonces, con este no hay nadie semejante, 6x cuadrado, entonces ese pasa derecho, 6x cuadrado pasa derecho,
Ya vamos a ver qué más hay semejante por aquí. Aquí está. Menos 9x a la 3 más 10x a la 3 me da un x a la 3. Ahí ya están esos. Los de x cuadrado, por acá hay uno. 6x cuadrado menos 15x cuadrado menos 14x cuadrado, ¿no? Entonces sería 6 menos 15 da menos 9, menos 14 da menos 23x cuadrado. Menos 23x cuadrado. El de x está por acá. 10x más 21x da 31x. Y menos 14 que está solito ahí. Y listo. Ahí estuvo entonces la multiplicación. Pero repito, cuando yo hice el producto, cuando ya estaba este producto sin simplificar, ahí ya estaba hecha la multiplicación. Ese ya era el resultado de la multiplicación, salvo que no estaba simplificado. En el último paso que hice fue simplificarlo simplemente. ¿Listo? Y la división, pues es básicamente lo mismo. En la división, en el cociente, f sobre g en x es 31x. A ver, a ver. Sí, ¿no? Así sí, todo bien. Muchísimas gracias. Sí, es 31x. Aquí es 31x menos 14. Perfecto, muchas gracias. Aquí es 31x menos 14. Listo, muy bien. Entonces, eso ya sería lo que nos quedó, pues, ay, aquí es a la 4, ¿lo ven? Aquí también está mal, es a la 4. Aquí es a la 4. 6x a la 4. ¿Listo? Ese pasó derecho. Ese no se sumó con nadie. Entonces quedó así. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el resultado de la multiplicación. La división es lo mismo. La división simplemente es dividir la expresión de f sobre la expresión de g, que en este caso particular de estas dos funciones que tenemos, pues f es 3x cuadrado más 5x menos 7 sobre g, ¿cierto? Que g es 2x a la 2 menos 3x más 2. ¿Listo? Esa es la división. Ahí, si podemos simplificar, simplificamos. Si no podemos simplificar, no simplificamos. La división tiene un pequeño inconveniente y es el de siempre, ¿no? Como la división tiene ese denominador ahí, pues necesitamos que ese denominador sea distinto de cero. Entonces, es lo único que le exigimos. Le exigimos que el denominador, que es g en este caso, sea distinto de cero, ¿cierto? O mejor dicho, que 2x cuadrado menos 3x más 2 sea distinto de cero. Es lo único que le exigimos, porque el denominador, pues ya sabemos que no existe la división por cero, entonces lo único que le podemos pedir es que ese denominador sea distinto de cero. Miren que aquí está todo eso, y en la división, vean, piden que el denominador, que es g, sea distinto de cero. Es justamente por esa razón, ¿listo? Entonces, la suma, la resta, la multiplicación y la división son realmente fáciles en las funciones. Simplemente es, tome la expresión que usted tiene, que le dan ahí de f, tome la expresión de g, y si es de sumarlas, pues súmelo. Si le dicen, por ejemplo, f de x igual a seno de x, por ejemplo, una función que no hemos visto, pero en algún momento se va a tocar, una función trigonométrica, y g de x le dicen, por ejemplo, que es x cuadrado, entonces le dicen, ¿quién es f más g? Pues f más g es x cuadrado más seno de x, y ya, ahí quedó, ahí acabó. ¿Quién es f por g? Pues es x cuadrado por seno de x, y ya, ahí acabó. No hay ningún problema con eso. ¿Quién es f sobre g? En este caso, pues es seno de x, ¿cierto? Es f que es seno de x sobre x cuadrado, y ya, ahí acabó. No hay problema con eso. Eso es lo más de sencillo, digamos, en suma, resta, multiplicación y división. La que es un poquito complicada de entender a veces es la composición. Es una operación nueva que no estamos como enseñados mucho a tratar con ella, pero surge bastante. En cálculo diferencial se utiliza mucho. Entonces, composición, ¿vale? Quiero hablarles de cuál es la composición. Entonces, necesitamos dos funciones, f y g funciones, ¿cierto? ¿Vale? La composición la vamos a escribir así. Miren el simbolito que vamos a utilizar para la composición. Lo voy a colocar en rojo. Va a ser F bolita G. Esa va a ser la composición. Esa bolita no significa un por, no significa un producto, significa composición de funciones. Este símbolo, este F bolita G, se lee F compuesta
¿Listo? Ese símbolo se lee así, F compuesta G. Si ustedes me dicen F compuesta G, yo entiendo que es F bolita G, ¿vale? Si en algún libro ustedes leen F compuesta G, entonces automáticamente ustedes saben que es F bolita G y listo. ¿Por qué hago referencia a cómo se lee? Porque es importante leer eso, ¿vale? F compuesta G es muy distinto de G compuesta F, ¿vale? Este segundo simbolito sería o se leería como G compuesta F. G compuesta F, ¿vale? Ese segundo simbolito, si ustedes colocan ese segundo simbolito, yo entiendo que es G compuesta F. Si colocan el primero, yo entiendo que es F compuesta G. ¿Por qué es importante eso? Porque dan diferente, dan diferente. Cuando ustedes están sumando números, cuando ustedes están sumando funciones, ustedes pueden sumar F más G y pueden sumar G más F y les da exactamente lo mismo. Cuando están multiplicando, restando números, ustedes restan, por ejemplo, multiplican, ¿no? Digamos, suma y multiplicación, ¿no? Suma y multiplicación. Si ustedes dicen F más G es lo mismo que G más F. Si ustedes dicen F por G es lo mismo que G por F. Es decir, la suma y la multiplicación es una operación conmutativa. Siempre hemos dicho, ¿no? Y el dicho que siempre dicen por ahí es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Pero en la composición sí es diferente. Si ustedes van y hacen la operación F compuesto G, es diferente casi siempre a la operación G compuesto F. Entonces es importante identificar cuál es cuál, ¿vale? ¿Cuál es cuál? ¿Listo? Esa es la cuestión. Y se define así. Entonces miren cómo va a ser. Si ustedes van a tomar la función compuesta f compuesta g y la van a evaluar en un valorcito x, esto por definición va a ser, voy a colocarlo en rojo y voy a colocarlo más grande. Esto por definición va a ser la función f, la función que está afuera, evaluada en la función que está adentro. Cuando estemos en cálculo diferencial, le diremos la función externa evaluada en la función interna. ¿Listo? Entonces va a ser la función de afuera, f, evaluada en la función de adentro. Por eso es importante, pues, el orden de f compuesto g o de g compuesto f. G compuesto f, a su vez, entonces será, por la misma definición, ¿cierto? La función de afuera, la función externa, evaluada en la función interna. Entonces, miren que son cosas distintas y pueden dar muy diferentes. Pueden dar muy diferentes. ¿Listo? Ahora sí, hagamos ejemplos de composiciones de funciones. Esto es lo más complicadito, entonces pasemos esto, que esto es lo más difícil. Vamos a hacer ejemplitos. ¿Listo? Vamos a dar funciones particulares. Por ejemplo, que f sea igual a, no sé, por ejemplo, raíz de x más 1, por ejemplo, y que g sea igual a, por ejemplo, x a la 2, por ejemplo, algo así, puede ser. ¿Listo? Entonces calculemos quién sería f compuesto g, ¿vale? Por definición, f compuesto g, lo acabamos de ver, es la función externa evaluada en la función interna. Por definición, es eso, ¿cierto? Pero ¿quién es la función interna? ¿Quién es la función g? La función g es x cuadrado, entonces es la función externa evaluada en x cuadrado, ¿vale? Ese sería el segundo pasito ahí. Ahora bien, ¿cómo evalúo la función f en x cuadrado? Pues para evaluar la función f en x cuadrado, lo que hago es que voy a la función f y en cada lugar donde esté x, pongo x cuadrado. Entonces quedaría así. En cada lugar donde esté x en la función f, pongo x cuadrado, que es lo que estoy evaluando. Y ya, esa sería la composición. Luego entonces, f compuesto g evaluada en x nos da como resultado raíz de x cuadrado más 1. Si podemos simplificar, simplificamos. En este caso, pues nada.
¿Listo? Entonces, miren que ahí ya calculé mi primer composición de funciones. F compuesto G evaluado en X me dio raíz de X cuadrado más 1. Lo mismo G compuesto F. G compuesto F evaluado en X es lo mismo de siempre. Por definición, la función externa evaluada en la función interna. Esto es la función G evaluada en la función interna. ¿Pero quién es la función interna? Es raíz de X cuadrado, de X más 1. Es raíz de X más 1. Entonces, G evaluado en raíz de X más 1. ¿Listo? ¿Cómo hago para evaluar eso, no? Simplemente vaya usted a la función G y en cualquier sitio donde aparezca X, póngale ese raíz de X más 1. Eso es. Entonces, en este caso, como la función G es X cuadrado, entonces en cualquier sitio donde aparezca X, yo le pongo X cuadrado más 1 y entonces esto me va a quedar raíz de X cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí finalmente voy a continuarlo por aquí. Puedo cancelar cuadrado con raíz con algunas ciertas condiciones, pero pues puedo cancelarlas y me quedaría entonces así, X más 1. ¿Listo? Quiere decir entonces que G compuesta F evaluada en X me da X más 1. Y miren lo que les decía, ¿no? F compuesto G me dio raíz cuadrada de X cuadrado más 1. Pero G compuesto F me dio solamente X más 1. Entonces, están dando cosas distintas. Y eso es lo usual, eso es lo natural aquí. Pueden dar cosas totalmente distintas. Casi siempre dan cosas distintas. Salvo unos pocos casos, pero en general digamos que dan cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, miren que la composición es un tris más complicada. Ah, bueno, por aquí había algo parecido. Es un tris más complicada, ¿listo? Es un trisito más complicada. Vamos a hacer otro ejemplo para que veamos cómo funciona esto. Otra vez, ejemplo. Vemos mi función f, pongamos una función un poquito más complicadita. Pongamos, por ejemplo, no sé, pongamos x cuadrado más 3x menos 2, por ejemplo. Y la función g, pongamos, por ejemplo, yo qué sé, pongámosle x más 1 al cuadrado. Eso va a estar difícil, pero bueno, solamente x más 1 tal vez. Mm. Bueno, vamos a hacer, de pronto no la podemos simplificar porque está como larguito ahí, pero bueno, de pronto pues la dejamos sin simplificar nomás. ¿Listo? Entonces veamos. Quedaría entonces así. Primero hagamos f compuesto g evaluado en x. ¿Listo? Por definición es la función externa evaluada en la función interna. Esa es por definición. Voy a continuarlo aquí. Esto es la función externa evaluado en la función interna, pero la función interna es x más 1 al cuadrado. Es todo eso. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar la función f y en cada sitio donde esté x, en cada partecita donde aparezca x, voy a poner x más 1 al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer. En cada sitio donde esté x, voy a poner x más 1 al cuadrado. Entonces, esto será así. X más 1 al cuadrado, pero miren que aquí está x elevado al cuadrado, o sea que debe ir otro cuadrado aquí. ¿Vale? Ese sería el primer término. El primer término es x al cuadrado. Entonces, en toda parte donde esté x en f, yo voy a poner x más 1 al cuadrado. Entonces va a ser x más 1 al cuadrado y otra vez al cuadrado. Más 3 por x, pero en vez de x pongo x más 1 al cuadrado. ¿Listo? Menos 2. Y listo. Simplifico un toquecito. Aquí x más 1 al cuadrado es x más 1 a la 4 más 3 veces x más 1 a la 2 menos 2 y ya quedó. ¿Listo? Esa es la composición entonces F compuesto G.
Vamos a hacer ahora la composición. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Si tienen preguntas, abren el micrófono nomás y ya no. Y la otra sería G compuesto F. O lo escriben por chat, ¿no? Aquí sería entonces, por definición, función externa evaluada en función interna. ¿Función interna qué es? La función interna es ¿qué? La función interna es f, ¿no? La función interna en este caso es f, que es la función x cuadrado más 3x menos 2. Entonces, quiere decir eso que ahora voy a la función g, y en todo sitio donde me aparezca x en la función g, lo que voy a colocar es toda esta expresión. Todo eso lo voy a colocar en todo sitio donde me aparezca x en la función g. Eso va a ser igual entonces así. Abro paréntesis y es x más 1 al cuadrado. Entonces en lugar de x pongo x cuadrado más 3x menos 2 más 1, ¿cierto? Al cuadrado. Esa es. En todo sitio donde aparezca x, pongo en este caso, entonces, x cuadrado más 3x menos 2, ahí está. Luego sigue un más 1, sigue un más 1, y todo eso al cuadrado, al cuadrado. Si puedo simplificar algo, simplifico. Aquí sería entonces x cuadrado más 3x menos 2 más 1 me da menos 1 al cuadrado. Y ya. Ahí quedaría. Esa sería entonces la composición G compuesto F. De nuevo, F compuesto G y G compuesto F son funciones muy distintas. Son funciones muy distintas. ¿Listo? ¿Hasta ahí de acuerdo, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno. Finalmente, hay un caso particular de la composición que es importante. Hay un caso particular de la composición que es bastante importante y es el de la función inversa. ¿Listo? Entonces, decimos, función inversa, coloquemos. Observen esto. Decimos que dos funciones, f y g, se dicen funciones inversas si se cumple lo siguiente. Miren qué es lo que tiene que cumplirse para que f y g sean funciones inversas. Si yo compongo f y g, ¿vale? Y si yo compongo g y f, y en los dos casos, el resultado de estas composiciones me dan como resultado X, entonces yo digo que f y g son funciones inversas, ¿vale? Es una condición muy fuerte el hecho de que cuando yo componga f compuesto g y g compuesto f también, las dos, ni siquiera una, las dos. Ya sabemos que las dos cosas pueden dar distinto, pero en este caso me están pidiendo que me den iguales y que me den X. Cuando yo haga eso y me dé como resultado X, entonces esas funciones son inversas. ¿Listo? Y en este caso se denota por f a la menos 1, ¿vale? Por f a la menos 1. Entonces, si nosotros logramos encontrar dos funciones f y g de tal manera que al componerlas me dé como resultado x, entonces g se dice la inversa de f. ¿Qué es la inversa de f? G es la inversa, pongámosle de una vez aquí para que quede claro, es la inversa de f. ¿Listo? G es la inversa de f. Entonces, si yo logro encontrar dos funciones que al componerlas en las dos formas, f compuesto g y g compuesto f, me dé como resultado 1, entonces yo digo que g es la inversa de f y a g lo denoto como, o lo puedo escribir como f a la menos 1. ¿Listo? Muy complicado encontrarlas, de hecho es bastante difícil encontrar funciones que cumplan eso. ¿De acuerdo? Ahora bien, una anotación aquí.
Nosotros vimos en algún momento que las potencias negativas, por ejemplo, x a la menos n, nosotros las bajábamos y las convertíamos en potencias positivas, ¿no? Esto es x a la n. ¿Listo? X a la n. Nosotros vimos que las potencias negativas las bajábamos y las convertíamos en potencias positivas. ¿Listo? Esto que estamos hablando acá de f a la menos 1 no es eso, no estamos en ese sentido. Es distinto de 1 sobre f, es decir, no lo podemos bajar y colocarlo así. No es eso, no es en ese sentido. Es en el sentido de ser función inversa. ¿Listo? No es en el sentido de que yo baje y coloque 1 sobre f y ya queda, no, sino que es en el sentido de función inversa. Y en este orden de ideas, quiero comentar lo siguiente. Cuando ustedes vayan a ver una calculadora, bueno, no sé si esta calculadora de Windows tenga o esta calculadora más mala, cuando ustedes vayan a ver en algunas calculadoras científicas, ustedes van a encontrar ese simbolito. Por aquí no lo veo, por aquí no lo veo en esa calculadora de Windows, la verdad aquí la calculadora ya poco la manejo, pero si ustedes van a ver en algunas calculadoras científicas, ustedes van a ver el simbolito F a la menos 1. ¿Listo? F a la menos 1. Eso se refiere a función inversa, no se refiere a 1 sobre f, ¿vale? Si ustedes, por ejemplo, miran en la calculadora y van a trabajar con la función seno, por ejemplo, con la función seno de x, y en la calculadora ustedes oprimen el f a la menos 1 de seno de x, el f a la menos 1 de seno de x en la calculadora, ¿listo? Para la calculadora esto es la función inversa de seno. Para la calculadora es la función inversa de seno. No es 1 sobre seno, ¿vale? No es 1 sobre seno. Simplemente esa anotación, pues, para que no se van a confundir, no solamente en este curso, sino en todos los que vienen. En las calculadoras, el f a la menos 1 se refiere a función inversa. Ahora sí, miremos si hay algún ejemplito aquí. Miren, aquí hay funciones inversas. Miren, aquí. Miren, por ejemplo, aquí nos dan una funcioncita y dice que miremos que son funciones inversas. Vamos a comprobarlo, ¿listo? Vamos a tomar estas dos funciones y comprobemos que son funciones inversas. Entonces, ahora hacemos uno más complicadito, pero empecemos con esta funcioncita de aquí. Entonces sería algo así. Vamos a ver. Y sería entonces, vamos a llevarlo por acá. Quedaría entonces acá. ¿Listo? Entonces, ahí en el libro nos piden verificar si esas dos funciones son funciones inversas. ¿Qué tenemos que hacer para verificar eso? Pues componerlas y ver que nos dé lo mismo, ¿vale? Que nos den x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hallar primero f compuesto g evaluado en x y luego de eso g compuesto f evaluado en x y ver que eso nos dé como resultado x, ¿vale? Eso es lo que queremos. Pero, ¿qué es f compuesto g evaluado en x? Por definición es función externa evaluada en la función interna. G de X, ¿qué es? G de X es 2X más 10. Entonces, F evaluado en 2X más 10. Significa que ahora voy a la función F y en todo sitio donde me aparezca X pongo 2X más 10. En todo sitio donde me aparezca X pongo toda esa expresión. Entonces voy así. Voy a la función F, que es un medio de X, pero en vez de X pongo 2X más 10 menos 5. Y me quedaría así. Y ahora simplifico. Aplico distributiva aquí, por ejemplo. Distributiva para quitar ese paréntesis. Y me quedaría entonces un medio por 2x más un medio por 10. Estamos en lo paso a paso, menos 5. ¿Listo? Un medio por 2x, un medio por 10 y menos 5. Simplifico, 2 con 2 se cancela y mitad de 2 1, mitad de 10 es 5. Entonces me quedaría solamente x más 5 menos 5, que es como resultado x. O sea que en efecto, cuando yo compongo estas dos funciones, f y g,
me da como resultado X. O sea que es una buena pinta de que sí, efectivamente son funciones inversas. Hago la otra composición. Compongo ahora G compuesto F, evaluado en X, que es por definición función externa, evaluada en la función interna. Y esto es G evaluado en F de X. Pero ¿quién es F de X? Es un medio de X menos 5. Es decir, que en toda parte, en la función G donde aparezca X, yo pongo todo eso, ¿no? Un medio de X menos 5. La función G es 2X más 10, entonces es 2 por X, pero X lo reemplazo por un medio de X menos 5, ¿vale? Más 10, más 10. ¿Listo? Y comienzo entonces a simplificar. Primero hago distributiva para quitar paréntesis y quedaría entonces así. 2 por un medio, de hecho se cancelan y me da solamente X. Y 2 por menos 5, menos 10 y más 10. Y 10 menos 10 se cancelan y me queda solamente X. Entonces miren que en este caso, sí, efectivamente pasó lo de las funciones inversas. Pasó que F compuesto G me dio X y G compuesto F me dio X también. ¿Listo? Es difícil encontrar casos de esos, pero bueno, las cuentas dieron y se sabe entonces que ahora estas dos funciones son funciones inversas. Son funciones que cumplen esa característica. ¿Listo? Ahora bien, voy a graficar estas dos funciones inversas. Voy a graficar, entonces de aquí yo ya puedo concluir. Luego entonces puedo concluir que f a la menos 1 es igual a esa función g que me dieron ahí, que la inversa de la función f es la función g que me dieron ahí. Voy a graficar esas dos funciones. Me quedaría 2x más 10, ¿cierto? Aquí en Desmos. Aquí en Desmos, voy a acá, por acá. 2x más 10 es una de las funciones. Esto me queda esta función verde de acá, miren. Esa función verde de ahí. Y la otra función es un medio de x menos 5. Un medio de x menos 5. Y es esa función morada que está aquí. ¿Listo? Esas dos funciones son funciones inversas. ¿De acuerdo? ¿Por qué las grafiqué? Simplemente para que observen una propiedad que tienen las funciones inversas. Lo que pasa es que cuando uno grafica dos funciones que son inversas, resulta que esa gráfica es simétrica, hay una simetría de esa gráfica con respecto a la recta y igual a x. Si yo dibujo la recta y igual a x, miren que es esa recta negra que está aquí, esa recta negra y igual a x actúa como un espejo con respecto a las dos gráficas de esas funciones inversas que nos dieron, ¿vale? Hay un espejito ahí que es esa línea recta negra que es la recta y igual a x. Esa es una característica de las funciones inversas. Si nosotros vemos la gráfica de dos funciones que podemos observar son simétricas respecto a la recta y igual a x, entonces esas dos funciones son inversas. Otras funciones que aún no hemos visto, pero que yo sé que son funciones inversas, es por ejemplo la función exponencial y la función logaritmo. Miren, por ejemplo, voy a borrar esto un momentico. Miren, por ejemplo, la función exponencial, ¿cuál es la gráfica? La función exponencial tiene esa gráfica que está aquí. Voy a acercarla ahí, ¿vale? Aquí. Esa es la función exponencial. ¿Listo? Ahí un poquito más. Ahí se ve un poquito más. Esa es la función exponencial. Ahora la función logaritmo, miren la gráfica que tiene. Y tiene esa gráfica azul. Son simétricas respecto a la recta y igual a x. Quiere decir entonces que la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas. De hecho, cuando uno está dando el tema de la función exponencial y el tema de la función logaritmo, pues uno lo que dice es que, bueno, que si yo tengo e elevado a la logaritmo de x, y si tengo el logaritmo de e a la x, uno lo que dice allá es que, bueno, eso se cancelan, dice uno, se cancela la exponencial y el logaritmo y me queda como resultado simplemente la x.
Uno dice, ah, se cancela el logaritmo y la exponencial y me queda como resultado simplemente la X. Pero en realidad no es que se cancelen, no es que se cancelen, sino que son funciones inversas y como son funciones inversas, pues cumplen la propiedad que estábamos viendo acá, que es esta propiedad de la composición. Esta es la propiedad que están cumpliendo esa función logaritmo y esa función exponencial. No es que se cancelen el logaritmo con la exponencial, es simplemente que satisfacen la propiedad de las funciones inversas y por eso es que cuando uno va a ver la gráfica, lucen así simétricas respecto a la recta y igual a x. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí. ¿Está todo claro hasta ahí? Bueno. Ahora, finalmente, como para terminar, quiero enseñarles una manera de calcular funciones inversas cuando las hay, porque no siempre existen, ¿no? Vamos a buscar aquí en los ejemplos o en los ejercicios si hay algún ejercicio donde nos pidan calcular la función inversa y bueno, ahí más o menos podemos indicar si existe o no existe. Ok, miren que por aquí hay funciones. Listo. Entonces, miren, aquí nos piden calcular la función inversa de estas funcioncitas de acá y hasta ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular una función inversa de esas como para terminar hoy. Entonces, quedaría así. Voy a tomar la más sencillita y la próxima clase, o el próximo taller que tengamos, hacemos una difícil. ¿Listo? Hacemos una complicadita. Voy a tomar la más sencillita, pero no pasa nada. Entonces dice, dada esta función f, ¿vale? Dada esta función f, nosotros vamos a calcular la inversa. Nosotros vamos a calcular la inversa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay como una especie de algoritmo, hay como una especie de pasos que si yo los hago, pues es muy probable que yo encuentre la función inversa. ¿Listo? ¿Qué es lo que hago? Entonces, miren bien. Lo que yo hago en primer lugar, escribir esta función f de x igual a 3x más 5, la pongo como y igual a 3x más 5. Simplemente le puse, en vez de la f, le puse una y y ya, no hay problema. Eso fue lo único que hice ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a despejar x. Voy a despejar x de la parte derecha. Despejo x. Entonces, voy a escribirla acá otra vez, simplemente para irnos acordando. Despejo x. Entonces, el 5 que está sumando lo paso a restar. ¿Listo? Y esto me queda y menos 5 igual a 3x. Ahora, el 3 está multiplicando la x, lo paso a dividir. Despejo x. ¿Listo? Eso es lo que está pasando aquí. ¿Para qué me sirve despejar x? Bueno, me sirve porque de ahí voy a sacar un candidato a hacer la función inversa. De ahí voy a sacar un candidato a hacer la función inversa. Una vez he despejado x, voy a obtener mi candidato a hacer la función inversa y lo voy a colocar con letra roja. Entonces, mi candidato a hacer la función inversa va a ser lo que despejé, ¿vale? Esa parte con y que me quedó en el lado izquierdo, ese lo voy a escribir acá, pero en lugar de y le pongo x. Ese es el cambiecito que hago ahí. Y esa g que obtengo ahí, ese es mi candidato a hacer la función inversa. Candidato a f a la menos 1. ¿Por qué es candidato? ¿Por qué ya no es la función inversa? ¿Por qué es candidato? Pues es candidato solamente porque yo tengo que demostrar que esa función g que obtuve ahí, que esa función g que calculé ahí, satisface las propiedades que tiene que satisfacer la función inversa, que es la de la composición. Entonces ahora tengo que demostrar que esa g satisface
Eso, y bueno, ahí ya estaría demostrando que es función inversa. Entonces, en el paso 4, yo demuestro o miro pues, qué pasa con f compuesto g evaluado en x. Entonces, esto por definición, ya sabemos, es función externa evaluada en función interna. Esto es f evaluado en g de x, pero g de x es x menos 5 sobre 3. Y entonces voy a f y en cada lugar de f donde me aparezca una x, yo pongo es x menos 5 sobre 3, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces voy a f. F es 3x más 5. Entonces f es 3 por x, pero en vez de x yo pongo x menos 5 sobre 3. Reemplazo a x por esa expresión x menos 5 sobre 3 y más 5. Más 5. Simplifico lo que tenga que simplificar. En este caso 3 con 3 se va y me queda x menos 5 más 5. Cancelo 5 y menos 5 y me queda simplemente x. ¿Listo? Entonces, ese candidato a hacer función inversa, pues al menos tiene buena pinta, ya me dio una de las identidades, ya me dio X, una de las identidades, falta la otra, pero de hecho, con que dé una de las identidades, ya debe dar la otra, ¿listo? En este caso, como ese candidato ya cumplió una de las identidades, yo ya sé que va a dar la otra también. Entonces, esto por definición es G evaluado en f de X. Esto es G evaluado en F, pero F es 3x más 5, 3x más 5. Quiere decir que voy a G y en todo lugar donde me aparezca X pongo 3x más 5. Entonces G es 3x más 5, ¿cierto? Menos 5 sobre 3, menos 5 sobre 3. Entonces esto es, cancelo 5 con 5 y me queda 3x sobre 3, cancelo 3 con 3 y me queda simplemente X. Como les dije desde el principio, con que ya me hubiese dado la primera, yo ya sabía que me iba a dar la segunda, porque eso es una característica también de cuando uno está buscando la función inversa. Como ese candidato lo sacamos pues de una operación que hicimos, entonces con que me dé una de las identidades ya sé que va a salir la otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahora? Pues que mi candidato a hacer función inversa ya no solamente es candidato, sino que ahora sí ya está demostrado que sí es función inversa. Ya dejó de ser candidato. Ahora sí yo puedo decir que G es igual a F a la menos 1, que G es la inversa de la función F. Pero entonces miren los pasos que hicimos. Esto es, como les dije, el ejercicio era bastante fácil, hay unos más complicaditos. El primer paso fue colocar Y igual a la función, Y igual a 3x más 5. Luego despejo X. Ahí hay un paso importante porque toca despejar X. Entonces hago las operaciones correspondientes hasta que yo logre despejar X y me queda esa expresión con Y acá en la izquierda, ¿vale? ¿Qué hago ahora qué hago ahora? Entonces, de esa expresión de la izquierda con Y, saco un candidato a hacer la inversa. ¿Cómo lo hago? Pongo G de X igual a, y en vez de colocar Y, simplemente lo paso y lo escribo X. Lo demás igualito todo, simplemente que en lugar donde estaba Y, coloco X y ya. Ese es mi candidato a hacer la función inversa. Ahora bien, ese solamente es candidato, no satisface todavía, no sabemos si satisface todavía las propiedades de la función inversa. Entonces lo que hacemos es establecer, demostrar las propiedades. Y en este caso, pues los dos nos dieron X y significa entonces que ya esa G que encontramos en el punto 3 no solamente es candidato, sino que efectivamente es la inversa. ¿Listo? O sea que de aquí ya hicimos el punto A. En la próxima clase o en la clase taller, hacemos el punto B o el punto C para que queden más completos ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pues entonces se termina ya el capítulo 5. El parcial va hasta aquí. El parcial va hasta esta parte del capítulo. Por tanto, pues esa sección de ejercicios hay que comenzar a hacerla. De hecho, ya hicimos varios de esos ejercicios en la clase taller. Ya hicimos bastantes. De hecho, no los hicimos todos, pero hicimos bastantes ejercicios en la clase taller. Luego, entonces, la próxima clase taller
retomamos la sección de ejercicios, hacemos más y por supuesto que si tienen preguntas o dudas de los otros ejercicios, pues también las hacemos. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay más dudas, entonces nos vemos ya la próxima clase. Que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana, que preparen el parcial, ya el próximo viernes parcial, el próximo martes clase normal, miércoles taller y bueno, ya el viernes el parcial que les menciono, ¿vale? Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Entonces voy a atender esa pantalla. Profe, Dime. profe, el parcial se va a evaluar hasta lo que vimos hoy, ¿cierto? Sí, hasta lo que vimos hoy, exactamente. Ajá. Sí, hay que preparar ya el ¿Desde taller. qué tema? Mira, veamos el libro, ¿listo? Pues mira, las matemáticas siempre son acumulativas. Eso significa que algo de lo que hemos visto antes al principio del semestre se va a necesitar. ¿Listo? Propiedades de los reales. Obviamente tenemos que saber toda esa parte. ¿Listo? El, el, digamos, la parte principal del examen es capítulo 3 y capítulo 4. La parte de ecuaciones e inecuaciones es la parte fuerte del examen. Ahí va a estar el meollo del asunto y la cuestión es que sí, como ustedes vieron, pues a veces en la parte de funciones podemos necesitar ecuaciones o inecuaciones. Entonces, capítulo 3 y capítulo 4 va a ser la parte fuerte del examen. Capítulo 5, que es lo que acabamos de ver hoy, también ingresa en el parcial, pero el capítulo 5 es un poco más trabajable, digamos, de hecho, es un poco más trabajable que la parte de ecuaciones. De hecho, uno colocando alguna función, uno puede sacar alguna ecuación o puede sacar alguna inecuación y eso, ¿listo? Pero pues sería bueno que repasaran desde capítulo 3, capítulo 4 y, bueno, capítulo 5 también. ¿Listo? Entonces, esa sería como la parte fuerte del parcial. Capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, que fue lo que acabamos de ver ahorita. ¿Listo? Pero repito, capítulo 5 es un poco más suave. Capítulo 5 es un poquito más suave que los capítulos 3 y 4, que hay que ejercicios que hay que hacerlos de una vez. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos, se cuidan, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, Valeria. Esta y la grabamos.